Ingresamos al centro de confinamiento del terrorismo, la megacárcel construida en El Salvador como parte de la cuestionada estrategia contra la delincuencia. Siguen los ataques contra funcionarios de gobierno y policías en Zacatecas y Guanajuato. Y se reduce dramáticamente la presencia de mariposas monarca en nuestro país. Este año casi 60% menos que el año pasado. Comenzamos. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo. Estas son las noticias en punto y comenzamos hoy en El Salvador, al interior de las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Es una mega prisión construida el año pasado por el presidente de ese país, Nayib Bukele, recientemente reelegido para un segundo periodo, y en la que están recluidos miles de presuntos integrantes de las pandillas, las maras en El Salvador. Es el recorrido que nos presenta nuestro compañero Pedro Ultreras de Univisión Noticias. Los rostros de los pandilleros más sanguinarios que por años aterrorizaron a El Salvador están ahora aquí, detrás de estas rejas, en la megacárcel que mandó construir el presidente Nayib Bukele. Nosotros tenemos visibilidad en la parte frontal, en la parte superior. Hay un monitoreo constante, 7/24. Con miradas fijas y rostros desencajados, sin hacer muecas o señal alguna, los pandilleros estaban ahí, inmóviles, muchos con tatuajes que cubrían sus rostros completos. Sus crímenes crearon un infierno en El Salvador. Fue la privación de libertad de 4 elementos de la Fuerza Armada. Fueron privados de libertad, posteriormente torturados y asesinados por estos sujetos. Condenados a 269 años de prisión. La cárcel conocida como CECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo, se ubica a 75 kilómetros de San Salvador, la capital del país. Se estrenó hace un año y es toda una fortaleza imposible de burlar, nos dijo su director. Cuenta con 19 torres. Su perímetro principal está construido por 4 muros. El recorrido lo hicimos con un grupo de periodistas internacionales. Las exhaustivas revisiones empiezan 1,5 kilómetros antes de llegar a la prisión. Hubo que pasar por una serie de filtros de alta seguridad. Teníamos que desprendernos de todo lo que llevábamos, menos el equipo de filmación. Primero pasamos por una máquina de rayos X para asegurarse que no ingresáramos nada, incluso dentro de nuestros cuerpos. Luego fuimos sometidos a un cacheo corporal donde revisaron hasta los zapatos. La megacárcel se construyó con la más alta tecnología que existe, señaló el director del penal, y está preparada con equipo y armamento para controlar de inmediato cualquier motín. La dimensión de infraestructura se acopla casi a la dimensión de 7 estadios de fútbol. En su interior cuenta con 8 módulos de 32 celdas cada uno, para una capacidad máxima de 40,000 internos, aunque por seguridad no se reveló la cantidad que tiene al momento. Las literas son como de lámina, no cuentan con cobijas, almohadas o colchonetas, solo tienen una sábana muy ligera, nos dice el director de este centro, y también están vestidos todos de blanco con camiseta, un short y sandalias. En las celdas conviven juntos los pandilleros enemigos que en las calles se mataban unos a otros. A los presos los sacan a revisiones médicas encadenados de pies y manos. Reciben 3 comidas al día y comen en sus celdas. Las luces nunca se apagan. No hay ningún trato especial, ahí duermen. Así como ustedes los acaban de observar, así duermen, así viven. Debido a sus sanguinarios delitos, el gobierno de El Salvador dice que muchos de estos pandilleros pasarán el resto de sus días detrás de estas rejas. Bueno, vamos a poner un poco en contexto la historia utilizando cifras. El pasado 31 de diciembre, hasta ese día, había 105,000 personas encarceladas en El Salvador, la mayoría jóvenes mayores de 18 años. Esto es poco más de 1,000 prisioneros por cada 100,000 habitantes, lo que convierte a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Lo que también es cierto es que El Salvador cerró el año pasado con 194 asesinatos totales. Es un mínimo histórico si se comparan con los 6,656 asesinatos que se registraron apenas hace 8 años. Bueno, de vuelta en México, hoy se vivió una jornada violenta en Fresnillo, en Zacatecas, la ciudad que desde hace 3 años encabeza la encuesta nacional de percepción de inseguridad del INEGI. Esta mañana fue asesinado el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Juan Pérez Guardado. Los detalles los tienen nuestros compañeros de N+ en Zacatecas. Se registró
el ataque armado en contra de un funcionario municipal, quien se encontraba justamente en este lugar, en este espacio, realizando labores de mantenimiento de los camellones a la vía, a la avenida. El director de Desarrollo Social de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, y su equipo estaban cerca del Hospital Real de Minas. Según testigos, el funcionario fue atacado a tiros por hombres armados que viajaban en una motocicleta. Escuché como corrió gente para allá, pues ya nos imaginamos. En la primera información de indagatoria se aprecia que es frontal, es directo, no es como otros casos que se equivocaron o fuego cruzado. No, es una manera cobarde, artera de privarle a un ser. Juan Pérez Guardado estaba casado con la hermana del senador Ricardo Monreal. Era funcionario del ayuntamiento desde 2021. Como parte de su estrategia para prevenir el delito, impulsó un plan conocido como Cerrando Lotes Baldíos, Familias Seguras. Y ahí está el baldío y pues ahí ya está un gran equipo de trabajo ya echándole ganas aquí en esta zona de Patria y Libertad. Este es un programa que nació prácticamente de las solicitudes de la gente. Decidimos meter manos a la obra porque nos preocupa la seguridad, la integridad y el bienestar de las familias. Una de las líneas de investigación del homicidio estaría relacionada con una posible reacción a la estrategia de pacificación en el municipio. Fresnillo está experimentando una baja en la violencia. Solamente como un ejemplo, enero de 2023 se registraron 45 homicidios dolosos, todos lamentables. Y en enero de 2024, el mes que acaba de concluir, se registraron 7 homicidios. Este ataque se suma al violento fin de semana que se vivió en Fresnillo, con 6 asesinatos en 2 diferentes ataques. Esta noche, la Fiscalía del Estado informó que también fue asesinado Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Sombrerete. Lo que ha hecho es dándonos grandes satisfacciones. De Zacatecas a Guanajuato, las agresiones contra policías tampoco cesan en ese estado. En el municipio de Abasolo, un policía estatal y sus 2 hijos de 18 y 11 años fueron asesinados al interior de su domicilio cuando al menos 4 sujetos ingresaron y les dispararon. También arrojaron un explosivo que dejó gravemente herida a la esposa del oficial. El segundo hecho de violencia ocurrió en Comonfort, donde un policía municipal fue asesinado, otro se reporta grave. Testigos narran que ambos se encontraban patrullando la comunidad de Empalme cuando sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon. En poco más de un mes, o sea, en lo que va del año, suman 26 policías asesinados en todo el país y 10 de ellos en Guanajuato, según el recuento que hace la Causa en Común. Aquí estamos en frontera Corozal, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Nos encontramos en un conflicto con los malos, tuvimos que levantar retenes, la gente se animó y pues más por la seguridad. Empezaron a entrar los malos, empezaron a molestar a la gente, a hacer levantones y ya tuvimos que levantarnos en armas porque no hay de otra. Hace 4 meses, los 3,000 pobladores se organizaron para realizar guardias permanentes de vigilancia en los accesos a frontera Corozal. Instalaron barricadas y retenes para evitar el ingreso de los criminales que controlan el tráfico de drogas, armas y migrantes en la frontera entre la selva Lacandona y la selva del Petén. Los hombres de la comunidad tomaron sus machetes o sus armas viejas de cacería. Otros compraron armas de grueso calibre para defenderse. Ellos cuentan que pagaron 70,000 pesos por una R-15 y 40,000 pesos por una escopeta recortada calibre 12. Yo me dedico al campo y pues en ese dinero bien me hubiese salido alguna máquina de trabajo. Fueron los últimos ahorros que nos quedaron, ya que era mucho la extorsión, al cobro de piso. El pueblo de Frontera Corozal es un pueblo pacífico. En septiembre de 2023, los pobladores de Frontera Corozal marcharon exigiendo retenes de vigilancia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en sus comunidades, y que se desarticulara una banda criminal conocida como el Cártel de la Cabra y de los Ministerios Públicos,
encabezada por el ex policía estatal preventivo Cabrero Segundo López, a quien acusan de asesinar, secuestrar, cobrar extorsiones y derecho de piso. El punto de quiebre para tomar las armas y defenderse fue el secuestro del señor Manuel Álvarez López el pasado 4 de octubre. Presuntos integrantes del grupo criminal de La Cabra ingresaron por la noche a su domicilio en Frontera Corozal, donde tiene un taller de reparación de motos y bicicletas. Rompieron la puerta de mi casa y cuando desperté y estaba alumbrando ya en la cama de mi hija, 2 hijas que estaban dormidas, encañonando. Pero yo le dije que no le haga daño a mi hija. Él y su hijo Leo Román Álvarez Vázquez fueron secuestrados, llevados a la comunidad vecina de San Javier, centro de operaciones del grupo criminal, donde fueron torturados. Acaba la tortura, me incitaron, me metieron en la cajuela con mi hijo. ¿Qué pasó con su hijo? Pues mi hijo pues no aguantó la tortura, se murió en la cajuela. Manuel interpuso denuncias por el secuestro, asesinato y desaparición del cuerpo de su hijo, pero dice que ninguna autoridad atiende el caso. Muchos preguntan cómo aguantaste. Pues la verdad no sé, solo Dios sabe que no es la hora de mi muerte. La información desde Chiapas, donde la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas y también ha provocado pues, la aparición de estos grupos de autodefensa, la historia de Fátima Monterroso y Carlos Moreno. Bueno, en Guerrero, unos 70 taxistas y conductores del transporte público en Acapulco se manifestaron esta mañana exigiendo mayor seguridad. Esto después de las agresiones que han sufrido por parte del crimen organizado. En la capital, en Chilpancingo, se cumplen 3 días sin transporte público. Se suspendió la mañana de lunes luego del asesinato de 5 conductores en hechos distintos, como le informamos anoche. El incendio de una camioneta y el intento para quemar otro taxi inhibió cualquier intento para que los transportistas pudieran regresar a brindar este servicio. Y este miércoles se llevó a cabo en Palacio Nacional una reunión trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, sobre el combate al tráfico de drogas y de armas. Luego de 3 horas se acordó que México compartirá en una plataforma el modelo y número de serie de las armas decomisadas para que el gobierno estadounidense apoye en su rastreo su origen y también su punto de venta. Se acordó además compartir información entre los 3 países sobre redes de traficantes. Por parte de Estados Unidos asistió la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Por Canadá, la subsecretaria de Seguridad Nacional e Inteligencia, Natalie Drouin. Y por México, la reunión la encabezó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Esta no es solo una amenaza compartida para nosotros en Norteamérica, sino para todo el mundo. No debemos esperar hasta que se convierta en una crisis todavía mayor. Compartir más información respecto de cuáles son las redes que están alrededor del tema de los traficantes de drogas y traficantes de armas. Otra es igualar o mejorar la regulación existente de los 3 países y proponer nuevas normas. Y en información económica, información importantísima. El año pasado, Estados Unidos compró más bienes y servicios de México que de China, que era hasta hoy el principal socio comercial de los estadounidenses. Es la primera vez que ocurre en 20 años, en 2 décadas. Y afianza la noción de que nuestro país se ha beneficiado de la disrupción a las cadenas de suministro, de los cambios en los patrones globales del comercio a raíz de la pandemia. Las exportaciones desde México hacia la economía más grande del mundo, hacia Estados Unidos, sumaron 475.600 millones de dólares. Esto es un 4.6% más que el año anterior, pues como le digo, una importante noticia en el ámbito económico. Hoy se informó de la dramática reducción en la presencia de las mariposas monarca en nuestro país. Es la segunda menor presencia desde que empezaron a llevarse los registros en 1993. Estamos hablando de una disminución de casi el 60%. En total, las mariposas ocuparon menos de 1 hectárea. Responsables de medio ambiente en México, Canadá y Estados Unidos atribuyen el fenómeno a la sequía en nuestro país y también a la disminución y degradación de su hábitat, como nos cuentan Rodolfo Zárate y Víctor Olvera.
9 colonias de mariposas monarca se registraron este año en Michoacán y el Estado de México. En total, han ocupado 0.9 hectáreas, una caída de 59.3% respecto de la temporada de invierno del año pasado, cuando ocuparon 2.21 hectáreas. Es su segundo menor registro desde las mediciones iniciadas en 1993. Hace 10 años, la temporada 2013-2014, que tuvimos una disminución del 0.67 hectáreas, 10 años después vuelve a presentarse una baja considerable en la ocupación forestal de las colonias. Este año también hubo variantes sobre la ubicación de sus santuarios y densidad poblacional. Por segunda ocasión en la historia, la colonia más grande no fue la del Rosario en el estado de Michoacán, sino fue la que se registró en el ejido San Antonio Albarranes, en el santuario de Palomas y en el Nevado de Toluca, que no es abierta al público para garantizar el estado de salud de las monarcas. La monarca recorre alrededor de 4,000 kilómetros desde Canadá, pasando por Estados Unidos hasta México en otoño y parte del invierno. Llega a los bosques de Oyamel del eje neovolcánico entre Michoacán y el Estado de México. En primavera vuelven a Canadá y en ambos trayectos ocurren anidaciones de grupos generacionales. El principal peligro lo encuentra la monarca en el sur de Estados Unidos y el norte de México, por lo que se anunciaron nuevas medidas en ambos lados de la frontera para garantizar su paso. Vamos a emprender acciones en este corredor para evitar el cambio de suelo y el uso de agrotóxicos. Y particularmente del glifosato y otros que científicamente nos dicen que también están afectando. Expertos afirman que las altas temperaturas y sequías en Canadá y Estados Unidos llevaron a una menor disponibilidad del algodoncillo, planta esencial para su mantenimiento y reproducción. Los herbicidas y pesticidas durante su ruta migratoria afectan su salud y tamaño. Por si fuera poco, el cambio de uso de suelo en América del Norte también incide en su reproducción. Tenemos mucho conocimiento y mucha base de evidencia ahora mismo para comenzar acciones de conservación y comenzar a revertir la disminución de la monarca y conservar la población de la mariposa. Bueno, ya que hablamos de temas medioambientales, regresamos al asunto de la escasez de agua en el país, en donde también es importante hablar de posibles soluciones para utilizarla de manera sustentable. La asociación Isla Urbana, que dirige Enrique Lomnitz, lleva años apoyando a habitantes de la Sierra Huixarica, en el norte de Jalisco, que pese a no contar con servicios básicos, captan y reutilizan eficazmente el agua de lluvia. Esta es la llamada Sierra Huichol. Es una de las zonas con abasto de agua más precario de todo México. Y llevamos muchos años trabajando en estas comunidades, desarrollando soluciones para vivir en estas condiciones de escasez a partir de la cosecha de lluvia y el saneamiento ecológico. Es un problema complejo y hemos encontrado muchísimo éxito cosechando agua de lluvia en las viviendas y de esa forma teniendo agua limpia en la casa de las personas. El trabajo de la cosecha de lluvia lo empezamos casi siempre en las escuelas de la comunidad, porque es un excelente lugar donde empezar a difundir y enseñar a la población cómo instalar y usar estos sistemas. Y esta escuela lleva 14 años viviendo únicamente con agua de lluvia cosechada con estos sistemas. Entonces, estas cisternas captan la lluvia que cae del techo de las viviendas, pasa por un sistema de filtros muy sencillo, se almacena en los tanques, abren una llave y tienen agua cristalina, limpia. Entonces, en estas localidades estamos trabajando simultáneamente el saneamiento ecológico, o sea, baños que no usan agua, pero que sí te proveen toda la higiene y salubridad necesaria. Todo esto es una cabina móvil. Abajo hay un hoyo. Los niños y niñas usan estos baños y cuando ya está medio lleno el hoyo, hacen un hoyo nuevo, mueven la cabina y en el hoyo que dejaron siembran un árbol. Por eso, sanihuertos.
aquí las aguas jabonosas que usan a lavar trastes y ropa caen a este círculo de plátanos. Es un hoyo, está lleno de troncos, ramas y hojarasca que como esponja absorben el agua y alrededor está sembrado de puras plantas comestibles y medicinales. Entonces las aguas, en vez de ser contaminación, se vuelven abono, nutrición y riego para un sistema aprovechable de alimentos y medicinales. La realidad que estamos viviendo con el agua en México es francamente muy compleja y muy preocupante. Y ante todo requiere que empecemos a realmente cambiar no solo nuestros hábitos de agua, sino todos los paradigmas bajo los cuales imaginamos cómo usamos el agua. ¿Por qué el agua limpia la usamos para ir al baño y para desecharla al río? ¿Qué es lo que hacemos en la mayoría de México? Es insensato. Y ahorita que estamos ya empezando a vivir cada vez más personas la realidad de esta crisis de agua, ¿acaso no es tiempo de que empecemos realmente a cuestionar cómo usamos el agua y cómo la cuidamos? Pues ahí el cuestionamiento y seguiremos, por supuesto, hablando de soluciones. Se cumplen 4 meses de los atentados en el sur de Israel y de la respuesta de ese país en Gaza que hasta este día, según el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, ha dejado 27.708 muertos. Hoy de nueva cuenta una propuesta de tregua que permitiría la liberación de los rehenes que todavía están secuestrados y la retirada de tropas israelíes de Gaza, y que finalmente fue rechazada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Recientemente mis compañeros Valentín Cataldo, Julián López y Enrique de la Mora platicaron con Aldo Rodríguez. Él es integrante de Médicos Sin Fronteras y estuvo en un hospital de Gaza brindando atención médica a la población. Al tercer día de estar ahí, un misil cayó a 1 kilómetro de distancia. Recibimos 130 casos en 1 hora, hora y media, 70 ya habían muerto. Son imágenes muy dramáticas ver cómo llega el rescatista con el cuerpo del niño ya flácido, cargado, lo llevaban al área de urgencias. El médico mexicano Aldo Rodríguez fue parte del primer grupo internacional que entró a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah. Cuenta que durante 5 semanas atendió a docenas de heridos, casi todos pobladores que quedaron atrapados desde el 7 de octubre, cuando inició el conflicto armado entre Israel y Hamás. Desde el momento en que llegas al hospital, en las afueras del hospital, ya es el caos, drama y caos 24 horas al día. Llegamos al hospital, los hospitales parecen como mercados o como ciudades pequeñas, porque hay hospital de Al-Nasser, por ejemplo, es un hospital de 300 camas y había 600 pacientes. En el hospital Al-Nasser, el equipo de Médicos Sin Fronteras realiza al menos 25 cirugías al día, sin contar las 60 que usualmente llevan a cabo en ese mismo hospital médicos locales. Tratas de organizar y de ser lo más rápido y eficaz posible. Teníamos 2 quirófanos, entonces estábamos saltando de uno al otro, desde cerrar muñones de amputaciones, curaciones de los quemados, hay demasiadas quemaduras. Son situaciones muy duras cuando ves pacientes pediátricos heridos por bombardeos. No me había tocado ver bebés de 1 año, bebés de 2 años, sin una extremidad, sin un brazo, sin una pierna. Aldo lamenta que lo único que persiste en la zona tras semanas de conflicto es un sentimiento generalizado de desesperanza. Ellos están deprimidos, están ya quebrados emocionalmente, se sienten abandonados. ¿Cómo podían seguir pasando los mismos incidentes cada 24 horas y nadie hacía nada, ¿no? Y después de vivir con ellos 5 semanas, entiendo su frustración y su tristeza, ¿no? No sé cuánto más pueden soportar la población gazatí, porque no solamente son las víctimas de bombardeos, ¿no? También es el bloqueo de las fronteras, ¿no? El bloqueo de suministros, de agua potable, de electricidad, de alimentos. Bueno, en minutos podrá ver la entrevista completa en nmas.com.mx y aquí, en instantes, captan el momento en que explota un tanque de gas en un puesto de tacos en la Gustavo Amadero. Y el exdiputado federal Saúl Huerta pasará 22 años en la cárcel por violar a un menor de edad. Ya volvemos. La explosión de un tanque de gas en un puesto de tacos en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo Amadero, dejó a 4 personas heridas por quemaduras. De acuerdo con vecinos, una camioneta repartidora de gas había entregado tanques en el local poco antes de la explosión. Gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la petición que hizo el PRD
para iniciar una investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum, como denunció la exdirectora de la Agencia de Noticias del Estado, San Juana Martínez. El INE también había desechado la petición al considerar que no hay elementos para esta investigación. Un tribunal en Puebla sentenció a 22 años de cárcel al exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta, por la violación en 2018 de un adolescente que tuvo que huir a Estados Unidos por las amenazas de su agresor. Siguen pendientes otros 2 procesos en su contra también por abuso sexual. Me dijo que me quitara la ropa, yo no quise. Él después llega y me empezó a tocar. Me amenazó él que no fuera a decir nada con mi familia porque les iba a pasar algo a ellos. En 2018, cuando Juan tenía 16 años de edad, fue abusado sexualmente por Saúl Huerta. Tuvo que abandonar su pueblo, San Francisco Totimehuacán, Puebla, y refugiarse en Estados Unidos tras la agresión. Me confesó que él lo había drogado. Él no tuvo manera de defenderse. El 21 de abril de 2021, un menor de 15 años salió de un hotel de la colonia Juárez de la Ciudad de México pidiendo ayuda. Denunció por abuso a Huerta, entonces diputado federal por Morena. Me invitó una bebida. Al tomarla, inmediatamente empecé a sentirme mareado. Yo me encontraba en el cuarto del hotel. Testimonios de víctimas evidenciaron que Huerta reclutaba jóvenes de escasos recursos en Puebla, les ofrecía trabajo, buscaba ganarse su confianza y les daba sustancias tóxicas en bebidas para aprovecharse de ellos. Yo de plano me asusté porque ya me empezaba a agarrar la mano porque quería que yo también lo tocara a él. El 11 de agosto de 2021, Saúl Huerta fue desaforado. 8 días después se entregó a las autoridades en la Ciudad de México. Actualmente permanece preso en el reclusorio Oriente. Con la sentencia de 22 años, no podrá salir de prisión antes de 2046, pues aún enfrenta otros 2 procesos. Un importante golpe a la impunidad en México. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, habría pedido a sus acompañantes que dejaran el helicóptero que piloteaba para poder salvar sus vidas. Y la fotografía de vida silvestre, las premiadas por el público del Museo de Historia Natural de Londres, al volver. El expresidente chileno Sebastián Piñera falleció a causa de asfixia por sumersión, después de que el helicóptero que pilotaba cayó en el lago Ranco, de acuerdo con los resultados de su autopsia. Según medios chilenos, Piñera le dijo a los tripulantes que sobrevivieron que si saltaba con ellos, el helicóptero les caería encima. Sus restos llegaron hoy a Santiago, donde se llevarán a cabo los funerales. Para despedirnos de forma espectacular, el Museo de Historia Natural de Londres ha dado a conocer los ganadores del premio de fotografía de vida silvestre elegidos por su público. El primer lugar es esta fotografía de la británica Nima Sarikhani y muestra un oso polar, recostado sobre un iceberg en el archipiélago noruego de Svalbard. Las otras imágenes elegidas son las de un par de medusas luna iluminadas por una aurora boreal en el norte de Noruega también, la de una tortuga con una libélula posada en su nariz espectacular, le digo, mientras descansa en un pantano en Israel. Esta imagen de una bandada de estorninos en Roma que parecen formar la silueta de un ave, y esta imagen finalmente de un par de leonas acicalando a un cachorro en Kenia. En nombre de todo el equipo que hace posible En Punto, Noticiario de N+, gracias por el favor de su atención, gracias por su confianza. La información sigue en todas las plataformas de N+, incluyendo en línea en nmas.com.mx. Ahí nos puede seguir en vivo o en demanda. A continuación, Tercer Grado. No se lo pierda. Yo soy Enrique Acevedo. Le deseo, como siempre, buenas noches y buena suerte.